Conversamos aquí en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas con el doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, miembro además de la Academia Chilena de Ciencias, uno de los líderes del proyecto de la vacuna Sinovac acá en Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes, Iván. Sí, buenas tardes, toda la razón. Gusto saludarlo y felicitarlo por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha a esta hora en Canal 13. Muchas gracias. Oiga, primero, ¿cómo le cayó lo de Mario Draghi, el primer ministro italiano? Dijo, la frase exacta que usó es que la vacuna Sinovac ha demostrado ser inadecuada en el caso de Chile. Me imagino que no le cayó simpático. Bueno, yo creo que en general las aseveraciones deben ser respaldadas con evidencia. Yo creo que sería interesante conocer la evidencia que maneja esa autoridad. Yo en general tomo con mucho respeto y con mucha atención las opiniones de todas las personas, pero las opiniones tienen que ser respaldadas con evidencia. Me parece que un comentario como ese debería ir de la mano de la evidencia, porque lo que se ha observado no solo en Chile, sino que en otros países como Uruguay, Brasil, es que por el contrario, los estudios científicos que se están haciendo ya no a nivel científico clínico controlado, sino que poblacionalmente, que se llaman estudios de efectividad, han ido mostrando todo lo contrario, han ido mostrando que la vacuna ha disminuido significativamente los casos de enfermedad severa, el requerimiento de hospitalización y el requerimiento de UCI, y por el contrario, las personas que no se han vacunado, no solo en Chile, sino que en otros países, como por ejemplo los que mencioné, son las personas que requieren principalmente hospitalización. Así que a mí me genera curiosidad cuál es la fuente de información y la evidencia que justifica esa aseveración que a mi juicio es incorrecta. Ahora, de todas maneras, se empieza a instalar, doctor, una cierta pseudo-verdad, porque está también este artículo del New York Times de esta semana, que usted seguramente ha leído, donde se afirma que varios países, las Islas Seychelles, Chile, en fin, varios otros, que mayoritariamente vacunaron con Sinovac, tienen la situación que tenemos nosotros, que es mucha vacunación y paradojalmente mucho nivel de contagio al mismo tiempo. Y ahí en el New York Times sacan la conclusión de que la vacuna no funciona de manera tan correcta. Eso es lo que empieza como a instalarse. Claro, yo creo que nuevamente hay que ser objetivo especialmente usted, ¿verdad? Iván, medio de comunicación, en términos de los comentarios. Simultáneamente con esa nota en New York Times, en Inglaterra está del orden de los 15.000, hoy día son 18.000 casos de COVID y se están ocupando otras vacunas. Simultáneamente, a la salida de ese artículo en New York Times, Israel volvía al uso de mascarilla porque a raíz de un aumento de casos, en particular probablemente por la entrada de la variante Delta. Entonces, yo eché de menos esos datos también en ese artículo, de manera que pues se pudiera dar un mensaje, y el mensaje es que en el fondo las vacunas todas tienen un efecto favorable desde el punto de vista de la seguridad y de la inmunidad, pero ningún medicamento o vacuna funciona en un 100%. Más aún en una situación de pandemia en que tenemos una alta circulación viral con aparición de variantes que requieren obviamente que la protección inmune sea más estable y permanente en el tiempo. Ahora, entonces, ese es el mensaje. Yo creo que si uno objetivamente lo ve, porque lo mismo está ocurriendo en países, o sea, en Rusia también en Rusia que están ocupando otra vacuna distinta, han habido también aumentos de casos, y también mencionar de que la vacunación, si bien es un resultado de la ciencia muy alentador, esperanzador y que funciona, debe ir acompañado con medidas como lo ha demostrado, por ejemplo, la necesidad de Israel de volver a las mascarillas, medidas de protección para evitar el contagio y obviamente distanciamiento físico. Ahora, toda esta pseudo verdad que empieza a instalarse es muy complicada en un país donde, como en Chile, tenemos
una buena cantidad de rezagados en las vacunas, lo que implicaría que esos rezagados van a permanecer ahí hasta que no tengan otra opción de vacuna. Una cuestión que es compleja desde el punto de vista sanitario para todos. ¿Cuál es el principal argumento que daría usted para convencer a la gente que se tiene que vacunar y que en rigor todas las vacunas que están funcionando en estos momentos en el plan de vacunación chileno funcionan? Claro, yo creo que ese punto es clave. En el fondo, recordar que en Chile tenemos 5 vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia. Esas aprobaciones se fundamentan en 4 parámetros. Y esto es un mensaje, obviamente, que es importante que se haya escuchado. 4 parámetros que tienen evidencia científica: parámetros de calidad, parámetros de seguridad, parámetros de inmunidad y finalmente eficacia. Es decir, las 5 vacunas que en Chile se han aprobado para uso poblacional cumplen con esos 4 parámetros. Por lo tanto, eso fue una parte. Es decir, hay antecedentes científicos y clínicos que respaldan esos 4 parámetros y quizás reiterar el mensaje que se ha ido olvidando en torno a la seguridad. Recuerde que el año pasado... comienzo de este año, buena parte de la discusión era cuán segura era la vacuna, sí. Porque habían sido un resultado de la ciencia muy temprano y bueno, muchas entrevistas y discusiones y conversatorios se planteó esto de que la ciencia venía trabajando bien y trabajando en el desarrollo de vacunas hace muchas décadas, y lo que se hizo fue tomar este tipo de tecnología previamente establecida para aplicarla al coronavirus. Eso por una parte. Y por segunda parte, pensando en los rezagados, Iván, el hecho de que las personas que requieren hoy en día en nuestro país, y lo mismo está pasando en otros países, hospitalización, que se contagian más severamente con las variantes y con la cepa original, son las personas no vacunadas. Los datos que ha entregado, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Chile, el Ministerio de Salud de Uruguay, en Brasil, muestran que en diferentes grupos etarios la vacunación tiene impacto importante en prevenir la necesidad de hospitalización o la enfermedad con síntomas graves. Estamos hablando de muchas veces. Claro, entonces lo que no hay duda es que la vacuna funciona. La pregunta es si funciona con la variante Delta, doctor. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de las vacunas con esa variante? Bueno, hemos estado trabajando en eso activamente. Puedo referirme a la variante Delta. Sin duda está generando problemas en varios países. Lo que mencioné, por ejemplo, en los casos de Inglaterra e Israel, justamente muchos de estos casos son atribuibles a la variante Delta. Se sabe de esta variante, en primer lugar, que tiene una transmisibilidad aparentemente mayor que la cepa original, y también que la cepa británica. Tiene algunos síntomas distintos, se puede confundir con un resfrío más común, ¿verdad? Por ejemplo, algo de lo que habíamos hablado mucho, que es la pérdida de olfato. La tos aparentemente es menos frecuente con la variante Delta. Entonces, y a mí lo que me sorprende y me genera nuevamente este sentimiento de humildad tremenda, Iván, frente a este microbio que nos ha ido sorprendiendo todo este tiempo con diferentes particularidades, y a mí me genera una preocupación significativa esta permanente aparición de variantes, porque la inmunidad que se ha generado con todas las vacunas, y vemos casos, por ejemplo, de personas a Chile que han llegado a Chile con vacunas que son distintas a las que hemos ocupado en Chile, y también hemos tenido noticias de contagio con la variante Delta, es que seguimos vacunando con formulaciones hechas con la cepa original. Entonces, estamos tratando, ¿verdad?, de promover que rápidamente se puedan actualizar las vacunas con las cepas nuevas. Ahora, y por otra parte, Iván, cortito, es reiterar algo que planteamos tempranamente al inicio de la campaña de vacunación entre marzo y abril, es que dada esta situación de alta circulación viral, de aparición de variantes y la natural disminución de los niveles de anticuerpos que ocurren tanto
tras la vacunación, así como ocurre tras la infección con el virus, bajan los anticuerpos después de algunos meses, es positivo que se esté discutiendo y se esté contemplando la posibilidad de reforzar la inmunidad por medio de inmunizaciones adicionales. ¿Qué es lo que se necesita saber para tomar la decisión de una tercera vacuna? Sí, yo prefiero hablar, más que de tercera vacuna, Iván, prefiero hablar de un segundo esquema, un nuevo esquema de inmunización. O sea, podría ser... Hay personas que han recibido, por ejemplo, una sola dosis, entonces en caso de esas personas sería segunda dosis. Entonces, cada vacuna tiene, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de Salud y en particular el Instituto de Salud Pública, un esquema de vacunación. Y la situación actual pandémica, yo creo que amerita evaluar prontamente y tomar una decisión respecto a este punto, porque efectivamente no es lo mismo una situación de vacunación contra una enfermedad que uno podría denominar como endémica, viral o bacteriana, que la situación que estamos viviendo, que es una situación pandémica, en que por una parte tenemos una muy alta circulación del virus en tiempo real y además la aparición de variantes. Entonces, el refuerzo de la inmunidad permite que los niveles de anticuerpos se mantengan altos por más tiempo y sabemos que mayor nivel de anticuerpos se correlaciona con una mayor protección. Ahora, por otro lado, también entregar tranquilidad. La inmunidad que han generado las vacunas, todas las que estamos ocupando en Chile, ha demostrado ser efectiva. Vemos por los reportes no solamente el Ministerio de Salud, sino que también agencias de otros países, cómo estas vacunas, siendo seguras, además generan protección y que la protección se ha ido prolongando en el tiempo, pero el refuerzo de la inmunidad es claramente una condición que deberíamos evaluar y eventualmente implementar. ¿Cuán pronto, cuán rápido debería ser esa decisión? Bueno, es una decisión que toma el Ministerio de Salud junto con el Programa Nacional de Inmunización. Yo creo que es importante que pase un tiempo prudente desde el primer esquema de inmunización al refuerzo, a las inmunizaciones posteriores. Nosotros desde la Universidad Católica hemos ya obtenido resultados con el estudio científico clínico que estamos haciendo con la vacuna Sinovac. Vemos que efectivamente a los 6 meses en el esquema 014 hay una disminución de los anticuerpos, lo que es esperable, es lo que ocurre con todas las vacunas. Durante el mes de julio vamos a tener los datos del esquema 014, porque nuestro estudio, cuando partimos el estudio bastante antes que partiera la campaña de vacunación, justamente planteamos dos esquemas para poder comparar los niveles de inmunidad que generan. Entonces, el esquema 028, que finalmente se está utilizando en nuestro país, esos resultados los vamos a tener en julio y los vamos a estar comunicando, obviamente, a la autoridad y a la comunidad. Creemos que anticipamos que va a haber una disminución de anticuerpos, que es lo que es esperable, porque eso ocurre prácticamente con todas las vacunas y con todas las infecciones. Por lo tanto, yo pienso que un buen momento para plantear un refuerzo de la inmunidad sería desde los 6 meses en adelante, básicamente. 6 meses desde recibida el primer esquema. Doctor Alexis Kalergis, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias, Iván, y reiterar el mensaje de que las vacunas funcionan. Hay datos de evidencia científica que lo demuestran. El virus tiene estas cartas bajo la manga que son las variantes y la manera de protegernos, además de la vacunación y el llamado también a que las personas que no se han vacunado lo hagan, es mantener las medidas de autocuidado, porque la mascarilla también funciona muy bien para prevenir el contagio y disminuir la incidencia de la enfermedad. Dos cosas muy importantes. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes.